separen del sector oficial, no solo del presidente, es decir, de cualquiera, que un gobernante tenga que callarse para pues llevar de alguna manera un perfil bajísimo en elecciones, digo, de cualquier nivel. En verdad, a mí se me hace, porque soy demócrata, la verdad, en el sentido de que, oye, por favor, ya es un absurdo en Estados Unidos tanto que le copiamos a los gringos. ¿Por qué no copiamos eso? Es que la política mexicana, ya sé con lo que me van a salir. A ver, tengo un contraste. Antonio Antolini, qué gusto, 2021. Feliz 2021 para ti, lo mejor, mi estimado. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Un saludo a ti, por supuesto, y a toda la gente de Sonora y el país. Desde Torreón, Coahuila, en esta mañana helada que tenemos Ándale. acá. Te saludo a ti y a todo tu auditorio. Anda, pues igualmente aquí está heladito, mi estimado. ¿Cómo ves esta situación del INE? Ahorita voy con Crespo, pero tú por supuesto estás en contra de lo que está pidiendo el INE al presidente. Es que creo que es una falsa, es un falso debate. A ver, el tema de la propaganda gubernamental, partimos del principio de discutir este tema asumiendo que una conferencia de prensa es propaganda gubernamental. Está claramente, digamos, podríamos remitirnos a la discusión de la LEGIPE, la Ley General de Instituciones Político-Electorales, que si bien no dice claramente qué es la propaganda gubernamental, sí expresa un poco cómo es, pero más allá del detalle técnico y particular, lo que está haciendo la discusión política, porque últimamente aquí el Tribunal Electoral habrá de intervenir si una resolución del Consejo General del INE determinase se tiene que suspender la conferencia del presidente. Aquí lo que está sucediendo es que hay un debate. Gente como José Antonio Crespo o otros académicos que tutelaron la discusión de la transición durante los últimos 20 años, institucionalistas que han estado participando en el debate público, parten de un gran error de decir que una conferencia de prensa es propaganda. Propaganda habría de suponer que el gobierno contratase un espacio público, un espacio de radio y televisión para decir a través de eslogan y de una visión particular del mundo cómo está sucediendo. Como lo veíamos, por ejemplo, con el despilfarro que había con la reforma energética que promovió el presidente Enrique Peña Nieto en 2013-2014. Aquí el tema es que muy probablemente quizá el presidente también tiene una visión del mundo y tiene una manera de decir cómo está sucediendo. Solamente que pasa en un espacio en donde hay periodistas, en un diálogo circular, en donde le están preguntando sobre su opinión alrededor de temas de coyuntura y él presentando elementos de interés público como el avance de la obra de Dos Bocas, los precios del quién es quién de Profeco o la coyuntura particular y específica que ese día lleve. El tema es que hay distintas opiniones discutiendo públicamente, haciendo uso de su libertad de expresión. Me parece un exceso, me parece un desatino, me parece completamente fuera de lugar, me parece una interpretación torpe que va justo en ese sentido, entender y suponer que la conferencia de prensa es propaganda gubernamental. Sí, aunque yo también créeme en este tema, yo creo que ningún gobernante, y no solo el presidente, en verdad, es decir, no debería de parar incluso esas actividades al extremo de que no pueden hablar, no pueden promocionar nada, no pueden decir de tal programa porque desequilibra el proceso electoral. Para mí la verdad es un exceso, pero así lo dice la ley, Antonio. ¿Tendría que haber una reforma entonces, te pregunto? Pero ¿dónde dice en la ley que no se puede hacer una conferencia de Ah, prensa? exacto, yo estoy de acuerdo. No, es decir, que el presidente debe parar, pero exacto, yo también creo que una conferencia de prensa, mientras no promueva obra, a ver, es decir, pues No, tiene, pero ¿por qué? adelante. No. A ver, mira, la tengo aquí enfrente. Es el artículo 449, numeral 1, inciso C, D y E, de propaganda gubernamental difundida hasta la conclusión de la jornada electoral. Deberá, pues sí, la propaganda gubernamental tener carácter institucional y fines informativos, educativos, orientación social, abstenerse de incluir frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral, o bien elementos de propaganda personalizada del servidor público. Claro, esto en la lógica de que no se pueda contratar espacios de radio y televisión o utilizar los espacios oficiales del Estado para poder dar una sola visión del mundo, que eso es últimamente la propaganda, un mensaje político que dé sentido particular a algo que está sucediendo.
Esto es una conferencia de prensa y además está en el ejercicio del derecho que tiene el presidente de darla, la gente de escucharla, los periodistas de participar. No les gusta que el presidente haya utilizado y haya definido su modelo de comunicación a uno de manera consistente y directa con la gente, porque además, todavía si llegase a suceder que no se transmiten las conferencias de prensa de televisión o radio, que me parece un exceso, sigue existiendo el internet, sigue existiendo las redes sociales. Entonces, el modelo que el presidente estableció desde el día 1 de su gobierno, incluso trayendo un modelo que él utilizó cuando fue jefe de gobierno, o sea, no es ninguna novedad la manera en la que el presidente comunica, o Andrés Manuel comunica, les molesta, porque claro que hay una visión particular del mundo que se defiende desde las instituciones, pues para eso hicimos un partido y por eso fuimos a elecciones y por eso al ganar llevamos ese compromiso a las instituciones, pero no lo estamos haciendo desde el púlpito cerrado de la autoridad, en donde estamos nada más ofreciendo una visión del mundo y cerrando la comunicación. Se hace en una conferencia de prensa donde hay, por supuesto, muchísimos periodistas de la prensa corporativa, el Reforma, el Milenio, algunos grupos extranjeros, que vienen a representar los intereses de esos grupos, de esa prensa corporativa, y es generalmente contraria y opositora al presidente. Entonces, hay una opinión divergente, pública, transmitida, abiertamente sabida por quienes están en la conferencia, y el presidente responde, y el presidente vuelve a hablar, y vuelve a provocar otra discusión, y todo en ese vaivén de 1 hora, hora y media, 2, a veces hasta 3, el presidente está dando una opinión que tiene contraste. No hay forma de suponer, si no es con mucha mezquindad, que esa conferencia de prensa es propaganda gubernamental. Muy bien. Te agradezco mucho, Antonio. El tema da para más discusión, pero estamos con la vacuna y voy con el tema, pero queríamos escuchar tu punto de vista, en verdad, muy interesante. Te mando un abrazo, estamos en contacto. Igualmente, muchas gracias a ti y a toda la gente bonita de Proyecto Puente y de Sonora. Gracias, mi estimado. Saludos. José